Tengan todos una feliz noche en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Bienvenidos a una conferencia más, una noche más de profecía bíblica. En esta noche, hermanos, vamos a tener un estudio profundo de profecía bíblica. Así que damos la bienvenida a las visitas que están en este lugar. Saben, hermanos, que con una visita que venga, llega ganancia. Eso dice la sierva del Señor. Si con una persona que se hubiese arrepentido, el sacrificio de Cristo hubiese tenido éxito. Así que es una gran ganancia de que hayan en nuestro medio muchas visitas. Así que, hermanos, vamos a orar para iniciar la clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque permites que tu pueblo se reúna una noche más para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos des sabiduría para poder entender este tema y poder obedecerlo. Bendice las visitas que hay en este lugar y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me lo bendiga. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase sólida y profunda de profecía bíblica. Hermanos, saben de que la iglesia adventista es una iglesia profética. Nacimos en armonía con una profecía daniélica, Daniel 8:14. O sea que si somos una iglesia profética, nuestro mensaje ¿cómo tiene que ser? Profético. Yo no sé por qué muchos predicadores se han desviado y están predicando mensajes evangélicos, cuando nuestro mensaje, la raíz de la iglesia adventista es pura profecía. Somos una iglesia profética. ¿Qué significa eso? De que el centro de la profecía, ¿quién es? Cristo. En las profecías está el evangelio eterno. ¿Dónde encontramos los mensajes de los tres ángeles? En Apocalipsis 14. Así que en esta hora vamos a estudiar un tema profundo y sólido. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Para qué la ha traído? Saben de que en mis videos siempre pregunto eso. Ustedes van a decir, este hermano Rafael, ¿por qué pregunta eso? Porque una vez, eso me pasó de experiencia. Una vez una hermana, por salir a la carrera de su casa, en lugar de traer la Biblia, agarró un libro de lectura de segundo grado. Como ya venía tarde, agarró otro libro. Y se vino a dar cuenta ya cuando el predicador citó la Biblia, vio que era otro libro que había traído. Entonces, por eso es que les pregunto yo, ¿cuántos han traído su Biblia? Vea si es la Biblia que he traído. A ver si no ha traído un libro de lectura de segundo grado. Ok. ¿Tienen su Biblia? Ok, hermanos. Vamos a estudiar pura Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Porque no puede ser de que haya venido desde tan lejos para venir a contarles temas que aquí los pueden escuchar en una iglesia pentecostal. He venido a predicarles material sólido. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a hacer un estudio profundo y sistemático. ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? De eso se va a tratar el estudio hoy. Vamos a hacer un análisis exegético de los obreros de la hora undécima. Así que tome papel y lápiz para anotar esta información, porque vale oro. Ok, iniciemos. ¿Estamos listos, hermano? ¿Dónde vivía Abraham? Iniciemos por allí. ¿Dónde vivía Abraham? El padre Abraham, ¿dónde vivía? Vamos a ver de que vivía en Ur de los Caldeos. ¿Saben qué es Ur de los Caldeos?
es otro nombre para Babilonia. Los caldeos era otro nombre para los babilonios. O sea que Abraham vivía ¿dónde? En Babilonia, que es Ur de los caldeos. Analicemos. Génesis capítulo 11, versículos 27 al 28. Génesis capítulo 11, versículos 27 al 28. Noten dónde vivía Abraham. Estas son las generaciones de Taré. ¿Quién era Taré? ¿El padre de quién? De Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿Cuál era la tierra de su nacimiento? En Ur de los caldeos. Noten, hermanos. Noten, Abraham vivía ¿dónde? En Ur de los caldeos, que es ¿qué? Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Otra pregunta. ¿De dónde Dios llamó a Abraham? Por lógica, ¿de dónde lo llamó? De Ur de los caldeos, porque allí vivía. Dios le dice a Abraham: sal de la tierra de tu parentela, sal de Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Porque Abraham vivía ¿dónde? En Ur de los caldeos, que es lo mismo que Babilonia. Estos detalles no los vayan a perder porque vamos a aterrizar con Apocalipsis. Me gusta hacer los temas bien prácticos y didácticos para que aún el hermano más, podemos decir así, que no tiene mucho conocimiento pueda entender los temas. Porque mi objetivo no es venir aquí al púlpito y venir a dar la impresión de que yo sé mucho y para que ustedes me alaben. Yo no busco eso. Lo que me interesa a mí es de que usted comprenda el mensaje. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios llama a Abraham de Ur de los caldeos, o sea, lo llama de Babilonia. Josué 24, 2 al 3. Josué 24, 2 al 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y vamos a ver que este es el río Éufrates. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y servían a quién? A otros dioses. Quiero que vayan con cuidado analizando cada detalle, hermanos. ¿Por qué Dios llamó a Abraham de Ur de los caldeos? Porque su prole, su familia, su padre, Taré, se estaban corrompiendo en Babilonia. ¿Qué estaban haciendo? ¿Adorando qué? Otros dioses. Noten. Y servían a otros dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Esto es el Éufrates, ya lo vamos a ver. Y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di Isaac. Noten qué interesante, hermanos. Dios llama a Abraham de Babilonia que salga de allí, porque si permanecía allí se iba a corromper. Porque sus padres, su familia, se habían hecho idólatras. Aquí dice
que servían a otros dioses. Así que Dios le dice a Abraham, Abraham, sal inmediatamente de Ur de los Caldeos, de la tierra de tu parentela, porque si permaneces allí, te vas a corromper, igual como tu padre, Taré, que está adorando a otros dioses. Interesante. Noten cómo dice Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, predicó un gran sermón a los fariseos hipócritas y empezó ese sermón hablando desde cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y noten dónde vivía Abraham. El diácono Esteban lo especifica más. Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4. Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4. Y quiero agradecer a los hermanos que han estado orando por mi salud de mi garganta. Yo sé que hay hermanos que están orando por mí. Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4. Y él dijo, noten lo que está diciendo Esteban. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a vuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Noten qué interesante, hermanos. Concéntrense en lo que voy a decir porque esta información es muy buena. Ahora Esteban dice de que Dios llamó a Abraham estando aún en Mesopotamia. ¿Qué es Mesopotamia? La palabra Mesopotamia es una palabra compuesta. Meso y pótamo. Esta es una palabra que al unirla, ¿sabe qué significa? En idioma arameo. Significa entre dos ríos. Repita conmigo. Mesopotamia es una palabra compuesta, meso y pótamo, entre dos ríos. Ahora, métase a internet y busque qué ciudad en la antigüedad estaba situada entre dos ríos. Era Babilonia. ¿Cuáles eran esos dos ríos? El río Éufrates y el río Tigris. O sea, Esteban está diciendo que el patriarca o el padre Abraham vivía en Mesopotamia, en Babilonia, entre dos ríos. La única ciudad antigua que estaba situada entre dos ríos era Babilonia. Y el río más poderoso que tenía Babilonia era el Éufrates. Porque por falta de tiempo no podemos hacer más sermones y más estudios. Hasta mañana llega el seminario, hermana. ¿Sí? Porque me hubiese gustado explicar, bueno, yo creo que el sábado, el culto divino, vamos a tener ese tema quizás. El secamiento del río Éufrates y la caída de Babilonia. Vamos a explicar la sexta plaga. Si quieren información profunda de profecía bíblica, vengan al culto divino el sábado. ¿Cuántos van a venir? No importa si la iglesia se llena. Ahí vamos a conseguir más sillas para ponerlas aquí. O si no, vamos a conseguir un canopio para que se pongan allá sentados allá en la calle. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que así predicaban los apóstoles? Así predicaban los mileritas. Ok. Dice Esteban que Dios llamó a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Noten qué interesante que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de Babilonia,
que es lo mismo Mesopotamia. Ahora, cuando leemos la Biblia, cuando leemos historias, tenemos que entender algo, hermanos, que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Cualquier historia que usted lee en la Biblia, léalo y estúdielo desde esa perspectiva, que detrás del telón hay un conflicto entre el bien y el mal. Un ejemplo, dice la Biblia que Saúl varias veces quiso clavar a David con una lanza en la pared. Pregunto, ¿quién quería matar a David? ¿Saúl o el diablo? ¿Quién lo quería matar? Superficialmente, Saúl. Pero quien estaba detrás de Saúl, ¿quién era? El diablo. Porque el diablo sabía que de David iba a venir Cristo, la simiente prometida. Por eso es que a Cristo se le llama Jesús, hijo de David. Porque de David venían los reyes. Y Cristo es rey, el león de la tribu de Judá. Ahora la pregunta es, ¿qué quería Satanás hacer con Abraham en Ur de los Caldeos? ¿Qué es lo que quería hacer Satanás? Corromperlo. Que Abraham se hiciera idólatra, igual como su padre Taré. Porque el diablo sabía que de Abraham iba a nacer ¿quién? El Mesías. O sea que detrás del telón, ¿quién estaba? El diablo. Vamos a ver que según la Biblia, Cristo iba a nacer de la simiente de Abraham. ¿Quién era literalmente la simiente de Abraham? Isaac. Pero Isaac, ¿a quién simboliza? A Cristo. Cristo es la simiente prometida. ¿Que iba a nacer de quién? De Abraham. Del linaje santo según la carne, que era Abraham. Y el diablo quería corromper a Abraham en Ur de los Caldeos. Así que por eso es que Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal inmediatamente porque te vas a corromper, sal de Babilonia. Génesis 22:18. Génesis 22:18 dice, en tu simiente. Esta palabra simiente es del hebreo sera. Se puede traducir semilla, prole, descendencia, linaje o esperma. Eso significa en el idioma hebreo la palabra sera. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y el diablo quería estorbar este plan. El diablo quería corromper a Abraham para que no viniese la simiente de Abraham. Imagínense cómo es de astuto, hermanos. ¿Será que no sirve? Ok. El diablo, hermanos, es astuto. No es como nosotros, hermanos. Dice la sierva del Señor en el libro Dones Espirituales que el diablo no es estúpido. No es estúpido. Noten, el diablo no es estúpido, hermanos. La mente del diablo es súper inteligente, pero todo lo usa ¿para qué? Para el mal. Por eso, hermanos, nosotros debemos de ser más inteligentes que el diablo. Lastimosamente no queremos ser inteligentes. Yo me pregunto, los hermanos que no vienen a esta clase de campaña, ¿será que lo saben todo? ¿Será que ya lo saben, por eso que no vienen? ¿O porque los mata el orgullo y el ego? Pero la Biblia dice que tenemos que ser más inteligentes que el diablo. ¿Saben quién dijo eso? Pablo. Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo.
Si tenemos la mente de Cristo, significa que tenemos que ser más inteligentes que el diablo, ¿sí o no? Eso dice Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El diablo no es estúpido. Quería corromper a Abraham, porque sabía que de Abraham iba a venir la simiente prometida. Génesis 28:14. Génesis 28:14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Noten qué bendición iba a traer la simiente de Abraham, porque a través de Abraham iba a venir la salvación de todo el mundo. O mejor dicho, no es de todo el mundo, pero iba a haber la provisión para todo el mundo. Ahora bien, a Abraham fueron, es el versículo 14 de Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, y al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Poderoso, hermanos. O sea que de Abraham iba a venir Cristo Jesús, el Salvador prometido. Noten. Y esto se pone más interesante. Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas 3:16, ¿quién era la simiente de Abraham? Saben que este fue el problema de los judíos, del judaísmo. Los judíos por largos siglos interpretaron mal quién era la simiente de Abraham. Ellos creían de que como nación eran la simiente de Abraham. Por una mala interpretación del término simiente, se hicieron ciegos, se hicieron celosos, se llenaron de orgullo creyendo que solamente ellos eran dignos de la salvación y de las promesas hechas a Abraham. Por una mala interpretación del término simiente, se hicieron ciegos espiritualmente, que vino el Mesías y los rechazaron. Porque cuando veían el término simiente, se llenaban de ego. Y llegó un punto donde los judíos rechazaron a los gentiles y les llamaban perros, cerdos, piedras e inmundos. Imagínense cuán peligroso es malinterpretar las Escrituras. Por una mala interpretación del término simiente, llegaron a corromperse la nación judía. Creían de que ellos eran la simiente de Abraham. Pero la simiente de Abraham no eran los judíos. ¿Saben quiénes eran? ¿Saben quién es la simiente de Abraham? Gálatas 3:16. Gálatas 3. Gálatas 3:16 dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como que se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿que es quién? La simiente de Abraham, ¿quién era? Cristo Jesús, el Salvador prometido. ¿Sabía el diablo esto? ¿Lo sabía? Sí. Ahora entendemos por qué el diablo quería corromper a Abraham en Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo: sal de allí. Interesante, muy interesante. Acabamos de ver que la simiente de Abraham es Cristo. ¿Quién más es la simiente de Abraham? Gálatas 3:28 al 29. Gálatas 3:28 al 29. Leamos lo siguiente. Gálatas 3:28 y 29. Pablo le está escribiendo a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Gentiles. No eran judíos, gentiles. Y noten cómo dice Pablo:
Gálatas 3:28 al 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una vez un hermano me citó este texto para decir de que ese texto habla de que una mujer puede ser pastora. Y yo tuve que corregirle y le dije, hermano, no tuerce el texto bíblico. El texto bíblico no está hablando de que una mujer puede ser pastora. Esa es una enseñanza antibíblica. El texto bíblico está hablando que tanto judíos como gentiles tienen el mismo acceso a la salvación a través de Cristo. No está hablando de que una mujer puede ser pastora o anciana de iglesia. Eso es antibíblico. Esa es una enseñanza que se ha copiado del protestantismo apóstata. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, estoy muy fuerte, le bajo una rayita. ¿O sigo así? El problema es de que no me quiero meter en problemas con ustedes en ese sentido, que porque hablo muy fuerte, después no voy a querer invitarme otra vez. Saben, hermanos, aunque uno quizás algunas veces es directo para decir las cosas, pero quiero decirles, hermanos, que lo hago por amor. Quizás mi forma de predicar es muy tosca, pero lo hago porque quiero que ustedes conozcan la verdad. Algunas veces la gente como no lo conoce en persona puede decir, el hermano Rafael está enojado. Pero no, hermanos, así es mi carácter. Así es mi carácter, no es que esté enojado. O miren que estoy enojado. La enseñanza de que una mujer puede ser pastora o anciana de iglesia es una enseñanza copiada de las iglesias protestantes. Pero como los encanta andar copiándole cosas a las iglesias evangélicas, pero mire ellos a ver si los copian algo a nosotros. Nosotros sí le copiamos a ellos. Destápeme, hermano. Así. Gracias a los hermanos que me están preparando esos té de jengibre. Buenísimo. Jengibre, cebolla, ajo. Buenísimo. Noten cómo dice Pablo. ¿Quién más es simiente de Abraham? Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, esta palabra linaje es sera en hebreo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Pregunto, ¿los judíos que están allá en Palestina son hijos de Abraham? Según lo que estamos estudiando. Por eso les digo, hermanos, concéntrense, olvídense de la olla de frijoles. Porque hay hermanos que están pensando en cosas fuera de contexto. Pregunto, según lo que estamos estudiando, ¿los judíos que están allá en Palestina son hijos de Abraham? No. Para llegar a ser hijo de Abraham, ¿qué tengo que hacer? Unirme a Cristo. O sea, un judío sin Cristo es un hijo del diablo. Igual como un adventista sin Cristo es un ¿qué? Es un hijo del diablo. ¿Saben cómo Cristo les dijo a los fariseos que se jactaban de ser hijos de Abraham? En Juan capítulo 8 hay una gran discusión que hicieron los fariseos con Cristo. Nosotros somos hijos de Abraham. Se llenaban el pecho de orgullo. Y Cristo les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ni tampoco Dios es su padre.
¿El padre de ustedes quién es? El diablo. ¿Por qué? Porque estaban rechazando al Mesías. Abraham vio mi día y se gozó. Porque la única forma de ser simiente de Abraham es uniéndome a Cristo. Pregunto, ¿cuántos aquí somos hijos de Abraham? Yo soy hijo de Abraham. ¿Quién más es hijo de Abraham? ¿Se dan cuenta? Hermanos, oremos por el pueblo de Dios allá en Israel. Gran blasfemia. Eso no es el pueblo de Dios. Esa es una nación impía. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Noten. La simiente de Abraham es Cristo y los que se unen a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí va la información. Abraham representa, la historia de Abraham es una historia tipológica. Representa, ¿sabe quién representa en el tiempo del fin? ¿De dónde salió Abraham? De Babilonia. En Apocalipsis 18, con el fuerte pregón, Dios llama a sus hijos a que salgan ¿de dónde? De Babilonia. Mire qué interesante, hermano. Ahora vamos a ver que esta gente que salga de Babilonia, con la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, que es el fuerte pregón, a esa gente que salga de Babilonia, se le conoce en profecía bíblica los obreros de la hora undécima, los últimos obreros. Mateo capítulo 20, versículos 6 al 7. Mateo capítulo 20, versículos 6 al 7. Noten qué interesante lo que dice. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Una pregunta. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Estos obreros, en la parábola de Mateo 20, son contratados a la última hora para ir a trabajar a la viña. Y noten que son contratados a la hora undécima, porque trabajan solamente 1 hora y se les paga lo mismo que los otros que trabajaron antes. Ahora, ¿a qué equivale la hora undécima en el calendario hebreo? Equivale a las 5 de la tarde. Porque los que fueron llamados de primero para ir a trabajar a la viña fueron los judíos, pero los judíos rechazaron. Ahora estos obreros de la hora undécima son contratados a las 5 de la tarde para que vayan a trabajar a la viña. O sea que estos obreros trabajan solamente 1 hora. Antes de que se oculte el sol, trabajan 1 hora. Porque en las tierras bíblicas, en la cultura hebrea, nadie trabajaba en la noche. Tenían que dejar de trabajar antes de que se pusiese el sol. O sea, estos obreros de la hora undécima trabajan solamente 1 hora y se les paga lo mismo. Esto lo dice el versículo 12. Mateo 20:12, diciendo, noten, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. O sea que los otros estaban celosos. ¿Por qué estás pagándole lo mismo si han trabajado solamente 1 hora? Que hemos
soportado la carga y el calor del día. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que la salvación es para todos, no importa cuándo la recibieron. Muchos a última hora van a creer en el Evangelio y Dios les va a pagar lo mismo que a los que tuvieron, como que si tuvieron, igual como los hermanos que tuvieron 40 años en la iglesia, porque no son los años, es por creer en el Evangelio. Trabajaron solamente 1 hora y se le conoce como los obreros de la hora undécima, los últimos que son contratados. Antes de que se ponga el sol, eso significa, ponerse el sol significa, antes de que se cierre la puerta de la gracia, Dios va a llamar a los últimos obreros de la hora undécima. ¿Quiénes son estos obreros de la hora undécima que son llamados a última hora? Es toda la gente que va a salir de la iglesia católica y de las iglesias protestantes y van a conocer este mensaje de los 3 ángeles y van a salir inmediatamente de Babilonia a última hora. Van a descubrir que fueron engañados. ¿Noten qué interesante? La mayor cantidad de pueblo que se va a salvar está en Babilonia. La minoría que se va a salvar, ¿sabe dónde está? Acá. O sea que aquí en la iglesia adventista son más los que se van a condenar. La mayoría de salvos está en Babilonia. Mire qué interesante, hermano. Yo no quisiera decir esto, pero saben, hermano, dice la sierva del Señor que ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Porque muchos nos vamos a perder aún escuchando estas verdades. Muchos van a apostatar cuando venga la marca de la bestia, cuando venga la persecución, cuando se nos presione a aceptar la marca de la bestia. Muchos van a apostatar, como los judíos lo hicieron en el Valle Dura. Interesante. ¿Dónde encontramos estos obreros de la hora undécima? En Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 1 al 4. Apocalipsis 18, versículo 1 al 4. A esto se le conoce como el fuerte pregón, impulsado por la lluvia tardía. O sea, el fuerte pregón son los mismos mensajes de los 3 ángeles, pero ahora impulsados por el poder del Espíritu Santo. O sea, en Apocalipsis 18 vemos un segundo Pentecostés, pero a nivel de escala mundial. ¿Están conmigo? Porque este mensaje alumbra la tierra con su gloria. Significa que este mensaje va a ser mundial. ¿Quién es Babilonia? ¿A quién representa hoy Babilonia? Representa al catolicismo romano y al protestantismo apóstata. Son Babilonia. ¿Por qué son Babilonia? Porque siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Por eso son Babilonia. El catolicismo romano es la gran ramera, la gran Babilonia, como sistema. Pero saben, hermanos, aunque estos sistemas estén corrompidos por falsas doctrinas, la mayoría de hijos de Dios está allí. Mire qué tremendo, cómo es Dios, cómo es el Evangelio. Estas iglesias corrompidas, apóstatan, que tienen falsa doctrina, como sistema, son Babilonia. Pero la mayoría de hijos de Dios allí está en Babilonia, que nunca han conocido la verdad, pero que lo poco que conocen son sinceros y Dios los considera como sus hijos. Saben de que hay gente que está engañada en esos sistemas, que no conoce la verdad, pero lo poco que conocen son sinceros y aman a Dios.
Y nosotros que conocemos la verdad, no la vivimos. Mire qué interesante, hermano. Esta es una gran paradoja. Apocalipsis 18, versículo 1 al 4. Apocalipsis 18, versículo 1 al 4 dice, noten, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Note, ave inmunda y aborrecible, porque las aves acá representan los demonios. Igual como en la parábola del sembrador, que las aves se comieron la semilla, representan a los demonios. Y noten cómo dice, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía, noten, salid de ella, pueblo mío. O sea que Dios tiene pueblo en Babilonia. Sí. Si Dios los llama a que salgan de Babilonia, es porque Dios tiene pueblo. Igual como Dios llamó a Abraham de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Estos que van a salir de Babilonia a última hora, antes de que se cierre la puerta de la gracia, son representados en la parábola de Mateo 20 como los obreros de la hora undécima. Mire qué interesante, hermano. Hermanos, quiero que se vayan a agarrar de su silla, que se sujeten de su silla, porque no quiero que se vayan a caer. ¿Sí? Porque lo que viene es fuerte, lo que viene. No quiero que se vayan a caer. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Noten cómo la sierva del Señor amplía y explica Apocalipsis 18. ¿Qué es Apocalipsis 18? Dice así. Los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Se dan cuenta por qué predico así? ¿Qué dice la inspiración? Que hay que denunciar los pecados de Babilonia. Y un hermano me dice, hermano, hable suavecito, no diga quién es Babilonia, diga la iglesia popular. ¿Cómo iba a decir iglesia popular? ¿Y quién es la iglesia popular? No podemos ser ambiguos. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invenciones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Terrible, hermanos. O sea que el fuerte pregón de Apocalipsis 18 desenmascara a Babilonia y su coalición impía. Noten, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles, noten, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán y dirán, aquí no me enseñan eso, salgo de Babilonia. Terrible, hermanos. En la iglesia católica, hermanos, hay gente que tiene más amor que nosotros. En las iglesias evangélicas hay gente que tiene gran amor, son fieles a Dios, a pesar de que están engañadas, pero son fieles. Y nosotros que conocemos la verdad, no la practicamos. Es una gran realidad. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1. Estas citas son tremendas, hermanos. Por eso es que yo alabo a Dios por haber dado el don de profecía a la sierva del Señor.
Tremenda información que da esta mujer, hermanos. Noten cómo dice, mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1. Dios tiene hijos y muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas que están más listos a obedecer la luz y a hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado pero que no andan en la luz. Tremenda cita, hermano. El Señor hará que el mensaje de luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados al verdadero estado de cosas y a considerar el valor del privilegio de la libertad religiosa, del cual han gozado por mucho tiempo. Noten, Dios tiene hijos sinceros en la iglesia católica y en las iglesias protestantes. ¿Quiénes son esos? ¿Los obreros de qué? De la hora undécima. Eventos de los últimos días, página 180, párrafo 1, dice: en la hora undécima habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. O sea que hay gente que cuando escuche estas verdades va a salir prestamente, sin dudar. Por eso es que les digo, hermano, lo que es de Dios es de Dios. Y nadie lo arrebata de la mano de Dios. Es tremendo, hermanos. Mucha gente está engañada. No conoce la verdad. Dios tiene pueblo de Dios en la iglesia católica y en las iglesias evangélicas. Les voy a contar un testimonio, hermanos, antes de seguir leyendo la cita. Por eso les digo, hermanos, glorifico a Dios porque permitió que aquí en Chillás se predicara esta clase de mensaje. En El Salvador, yo tengo un hermano de la iglesia adventista, que hoy es primer anciano de una iglesia de una capital. ¿Y saben cómo lo gané para Cristo? Dándole mis discos de mis predicaciones. Y él por cortesía me los agarraba, pero nunca los escuchaba. Y resulta que una vez se le ocurrió poner un disco, un DVD. Se le ocurrió. Él iba antes a una iglesia protestante donde saltan así de a metro, ¿ve? Ahí saltan, ¿ve? Y resulta que cuando empezó a escuchar los temas, dice que se empezó a confundir. Empezó a confundirse cuando empezó a conocer de que el día que se debe de guardar es el sábado, que es el cuarto mandamiento, no el domingo. Y esto fue un choque para él porque en la iglesia donde él iba guardaban el día domingo. Y empezó a confundirse. Empezó en su mente una confusión. Y empezó, también le daba videos de predicación del pastor Esteban Mor. Y empezó a escucharlo y su mente más confundida, más confusión. Y aquella lucha en la mente va. Allá me enseñan una cosa y hoy estoy escuchando otra cosa que no la conocía. Y cuando empezaba a escuchar los temas que la iglesia bendita predica y los que predicaban en su iglesia, el pastor de la iglesia donde él iba, dice que nada se parecían. Y aquella confusión en la mente de él, conociendo y aprendiendo y investigando y buscando los textos bíblicos a ver si lo que decían en las predicaciones de los adventistas era verdad. Resulta que después de mucho tiempo dejó de ir a su iglesia y de la iglesia de él lo visitaron que por qué no iba. Así que él volvió otra vez a ir a la iglesia pentecostal. Pero resulta
que cuando escuchaban las predicaciones del pastor de esa iglesia, les resultaban insípidas. ¿Saben qué significa la palabra insípida? ¿Qué significa la palabra insípido? Sin sabor. Dejó de ir otra vez. ¿Saben qué es lo que pasó? Lo disciplinaron. Porque él empezó a cuestionar al pastor que por qué no guardábamos el día sábado si el sábado es el mandamiento del domingo. O sea, la gente está con hambre y sed de escuchar esta clase de temas. Imaginémonos, hermanos, y nosotros creyendo que prediquemos de otra cosa. La gente en Babilonia no necesita que se le diga Cristo te ama. Ellos no pueden decir eso y lo saben perfectamente bien. Los adventistas del séptimo día no hemos sido llamados para predicar ese tipo de mensajes. Cristo te ama. Eso lo sabe aún hasta los borrachos y los marihuaneros. La iglesia adventista no ha sido llamada para predicar ese tipo de mensajes. Ha sido llamada para predicar los mensajes de los tres ángeles que desenmascaran a Babilonia. Noten cómo dice: eventos de los últimos días, página 180. Y para honra y gloria de Dios, hermanos, el hermano ahora es primer anciano de la iglesia adventista de San Martín, El Salvador. Miren. Pero imaginémoslo que él hubiera dado temas así de, ya saben de quién va. Les aseguro que ese hermano no hubiera salido de la iglesia católica o de la iglesia pentecostal, ahí estuviera todavía. Pero como le presenté un mensaje que ahí no lo predicaban, salieron. Noten. Eventos de los últimos días, página 180, párrafo 2 dice: habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad, y los movimientos del Espíritu de Dios los van a reconocer. Noten. Eventos de los últimos días, página 180, párrafo 3 dice: viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como lo hubo en el día del Pentecostés. Se repetirá la historia. Miles se van a convertir. Noten, hermano. Ahora, esta gente que salga de Babilonia se va a unir con el pueblo de Dios. Y van a venir a ocupar las vacantes que van a abandonar los apóstatas, que van a apostatar de la fe dentro de la iglesia adventista. Eventos de los últimos días, página 154, párrafo 4 dice: las filas raleadas serán llenas de aquellos a quienes Cristo representa como viniendo a la 11ª hora. Noten, las filas serán raleadas, o sea que dentro de la iglesia va a haber una apostasía. Van a haber muchos apóstatas que van a abandonar las filas de la iglesia. Van a rechazar este mensaje y se van a ir a Babilonia. Va a haber un trueque. ¿Saben qué es un trueque? Es un cambio, un trueque. Noten. Las filas raleadas serán llenas de aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Esta cita que voy a leer, hermanos, es muy terrible. Yo no la quería leer, hermanos, pero la tengo que leer. ¿Se dan cuenta por qué Pablo dijo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor? Porque la apostasía dentro de la iglesia va a ser masiva. Va a haber un zarandeo. En esa apostasía van a ir teólogos, líderes, predicadores, hombres de talento. Conflicto de los siglos, página 593, párrafo 4. Conflicto de los siglos, página 593, párrafo 4 dice: escuchen, hermanos, ¿ya tienen sueño? Saben, hermanos, que cuando uno anda en el mundo se desvela, llega a las 3 de la mañana uno tomando cerveza y nada. No digamos hoy escuchando la palabra de Dios. Saben de que yo era un gran borracho.
y un gran bailarín. Cuando yo escuchaba que iba a haber un baile, no importa si era allá en la punta del volcán, hasta allá me iba a pie yo caminando. Y hoy que es la obra de Dios, ¿cómo no voy a hacer un esfuerzo? ¿Sí? ¿O cuántos de los que estamos aquí hemos sido buena pieza antes? Hemos sido grandes corruptos. Y muchos hermanos les aburre escuchar esta clase de temas, pero cuando van a ver una película de terror, ahí no les da sueño, ¿verdad? O cuando van a ver un partido de fútbol entre Real Madrid y los Barcelona, ahí no les da sueño, ¿verdad? Conflicto de los siglos, página 593, párrafo 4. Esta cita es tremenda, hermanos. Yo no quisiera leerla, pero la voy a leer, hermanos. ¿La leo, hermanos? Ok. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, ¿quiénes eran? Que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para nosotros los predicadores que sabemos mucho, se nos hace más difícil la salvación. Terrible. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados. O sea, ¿van a andar qué? Matando. ¿A quiénes van a andar matando? A sus propios hermanos. Oigan, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. O sea que la persecución, ¿dónde se va a levantar? ¿Te dan cuenta, hermano? La persecución se va a levantar acá. Los apóstatas. Yo mucho tiempo me preguntaba, ¿cómo el Papa Francisco me va a tirar un proyectil si no me conoce? Yo pensé que el Papa Francisco me iba a tirar un proyectil de allá del Vaticano para que cayera en la casa del hermano Rafael cuando estuviera durmiendo, por ignorancia. Por ignorancia. El diablo va a haber una persecución interna dentro del pueblo de Dios. El hermano entregará muerte, ¿qué? Al hermano. La historia se vuelve a repetir. Serán los enemigos más encarnizados. Estas citas son tremendas, hermano. O sea, va a haber un trueque. Los apóstatas se van a ir para Babilonia y los de Babilonia van a venir a ocupar las vacantes. Siempre ha sucedido así. Dios tiene este modus operandus. ¿Saben de que las vacantes que dejaron los demonios, los ángeles caídos en el cielo, saben quién las va a ocupar? Dice el Espíritu por eso, los redimidos. Por eso que dice un versículo, retén lo que tienes, que nadie rebate, ¿qué? Tu corona, porque puede venir otro a tomarla. ¿Saben de que los judíos, cuando rechazaron el mensaje, quién vino a ocupar el lugar de los judíos? Los gentiles. Dios trabaja de esa manera. Los apóstatas que abandonen este mensaje y se vayan para Babilonia, ¿quién va a ocupar ese lugar? Los obreros de la hora undécima. ¿Quiénes más son obreros de la hora undécima? Los obreros de la hora undécima no son solamente los que van a salir de Babilonia. ¿Sabe quiénes son los obreros de la hora undécima también? El Espíritu de profecía le llama a los judíos que al final de la historia
muchos judíos van a creer en el Mesías. Y eso lo dice Pablo. En Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5, dice que Dios tiene un remanente en Israel, salvado por gracia. Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, Dios va a llamar a muchos judíos a última hora. ¿Saben de que la historia se vuelve a repetir? Muchos judíos, muchos sacerdotes que estuvieron de acuerdo en que mataran a Cristo. ¿Saben qué es lo que pasó en el Pentecostés? Muchos sacerdotes que estaban de acuerdo y rechazaban a Cristo antes, en el día del Pentecostés, aceptaron el Evangelio y se salvaron. Muchos sacerdotes judíos. Esto lo dice Hechos 6:7. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿qué? A la fe. Noten que en el día del Pentecostés hubo una conversión aún de sacerdotes que antes habían rechazado al Mesías. Muchos ahora se convirtieron. ¿Sabe que esto representa que los obreros de la hora undécima también son los judíos? Muchos judíos al final van a creer en el Evangelio. Analizando lo que dice el Espíritu de Profecía, me encontré con esta sorpresa. Quiero compartirla con ustedes. El ladrón en la cruz, a última hora, creyó en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hago un paréntesis. A nosotros se nos ha dicho muchas veces que cuando una persona se bautiza es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Error. No hay ningún texto bíblico que diga eso. Alguien se inventó eso. El bautismo en agua no es para que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida, sino que para que lo unamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mucha gente se bautizó y llegó a formar parte de la iglesia, pero su nombre no fue escrito en el libro de la vida. Eso lo dice el Espíritu de Profecía en Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Una cosa es unirme a la iglesia y otra cosa es unirme a Cristo, dice ella. Muchos tienen sus nombres escritos en los libros de la iglesia, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero a mí me habían dicho que por bautizarme yo escribí mi nombre en el libro de la vida, porque nos habían engañado. ¿Cuándo es que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida? El Espíritu de Profecía lo dice y lo corrobora el comentario bíblico adventista, dice que es cuando creemos de corazón en el Evangelio. Pregunto, ¿el ladrón en la cruz se bautizó? No, pero su nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Cuándo es que este ladrón llegó a creer? A última hora. Y el Espíritu de Profecía dice que el ladrón en la cruz dice que se salvó a la 11ª hora. O sea, el ladrón en la cruz representa a los judíos que a última hora van a creer en el Evangelio. Le leo la cita. Deseado a toda la gente, página 698, párrafo 3. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, hablando de Cristo, que los dirigentes no creían en Cristo y muchos de sus discípulos no creían en Cristo, el pobre ladrón en el umbral de la eternidad llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba.
Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. A la 11ª hora. Noten, ella dice a la 11ª hora. A la última hora se salvó. Para terminar, el libro de Elena de White, Hechos de los Apóstoles, página 306, párrafo 1, dice que los mensajes de los 3 ángeles, muchos judíos lo van a aceptar a última hora, y también ellos serán obreros de la 11ª. Hechos de los Apóstoles, página 306, párrafo 1, dice: en la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas, hasta entonces Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío, que se hallan en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma, cuando vean a Cristo en la dispensación evangélica pintado en las páginas de las escrituras del Antiguo Testamento, y reciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo. Sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como Salvador del mundo. Mire qué precioso, hermano. O sea que en la tierra nueva también vamos a ver judíos, pero ahora vamos a ver verdaderos ¿qué? Judíos. Porque un judío, cuando acepta a Cristo, es verdadero ¿qué? Hijo de Abraham. En ellos se cumplirán las palabras: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso, hermanos, nosotros, Dios nos ha llamado como iglesia adventista. Somos una iglesia visible para que proclamemos los mensajes de los 3 ángeles, porque es el mensaje de los 3 ángeles que llama a la gente a que salga ¿de dónde? De Babilonia. Miren, hermanos, ¿por qué creen ustedes de que el diablo quiere opacar este mensaje? ¿Por qué creen ustedes de que el diablo quiere que estemos predicando otros temas y no este? Porque otro tema no llama a la gente que salga de Babilonia, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos, lo que estoy diciendo? El mensaje de los 3 ángeles es lo que llama a la gente que salga de Babilonia. No es otro. Por eso dice la sierva del Señor que Dios levantó a la iglesia adventista con la hacha pura de la verdad, que son los mensajes de los 3 ángeles. Porque es este mensaje precioso que llama a la gente a que salga de Babilonia. Salgan de Babilonia. No acepten la marca de la bestia. Ha caído Babilonia. Denle gloria a Dios. Adorar al Creador. Noten, la hora del juicio ha llegado. Saben de que los mensajes de los 3 ángeles está contenida toda la doctrina que profesa y predica la iglesia adventista del 7º día. Y los mensajes de los 3 ángeles es lo que se le conoce como la verdad presente que necesita el rebaño. Vamos a explicar en un día de estos, o mañana quizás me toque ese tema, donde vamos a hablar qué es predicar verdad presente. Muchos están predicando verdad, pero no verdad presente. Muchos están predicando temas evangélicos, como los que predican los católicos, los pentecostales y los mormones, pero no están predicando verdad presente. Los mensajes de los 3 ángeles es lo que llama a la gente a que salga de Babilonia. Y Dios ha llamado a cada uno de nosotros, a cada adventista, para que proclame estas preciosas verdades a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo quiero ver a todos los hermanos adventistas y a la visitan. ¿Cuántos quieren ser portavoces de ese mensaje de que prepara el mundo para el pronto regreso de Jesús? Yo quiero verlos de pie, hermanos. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Este mensaje que trae salvación y vida eterna. No hay otro, hermanos. Y quiero decirles, amigos y hermanos,
que este mundo está por colapsar, ya no se puede vivir en este mundo. Nuestra misma naturaleza física está clamando la venida de Cristo. Ya no soportamos, hermanos, vivir en este mundo. Si lo vamos para otro país, peor. Lo vamos para otro lugar, peor. Ya no se puede vivir en este mundo. Significa que nuestra vía de escape viene del cielo y es el Evangelio eterno. El único que va a poder establecer la paz mundial es Cristo Jesús. El único que va a poder solucionar los problemas sociales, económicos y climáticos no es la ONU, no es el Papa Francisco, es Cristo Jesús cuando venga con poder y gloria y restaure esta tierra y nos lleve con Él a las mansiones celestiales. ¿Cuántos quieren prepararse para ese momento, hermanos? Quiero que levanten la mano. ¿Cuántos quieren prepararse para esperar a Cristo cuando venga por segunda vez? Y muy pronto lo veremos, hermanos. Cada vez que predicamos estos mensajes, anunciamos la venida de Cristo. Hermanos, vengamos de rodillas para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque tu verdad se ha predicado aquí en Chillás, Guatemala. Gracias porque permitiste que la semilla de la verdad se siembra en este lugar. Bendice a los hermanos que han escuchado este mensaje, que ellos puedan también formar parte de este pregón, de predicar este mensaje. Gracias porque las personas han escuchado a través de las redes sociales tu palabra y creemos por fe de que tarde o temprano alguien va a escuchar este mensaje y va a reconocer la verdad. Tu palabra dice que en el cielo van a haber sorpresas. Muchas personas van a creer en el Evangelio, quizás por algún video que vieron en YouTube o no sé, en algún lugar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.